Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero hablarle en esta mañana acerca de este mismo tema que hemos estado compartiendo. Y al tema de esta mañana le hemos titulado Las puertas del alma. Las puertas del alma. Dice la palabra del Señor que hay una diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán fue aquel Adán que fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló en él aliento de vida, espíritu de vida. Y dice que cuando Dios sopló en él aliento de vida, vino a ser una alma viviente, vino a ser un ser viviente. Entró vida en él, era un ser viviente. Pero cuando miramos a Cristo Jesús, la aparición de Cristo Jesús, miramos una diferencia en semejanza a Adán. Eran parecidos porque el padre de ambos era Dios. Es decir, Dios era aquel que estaba involucrado directamente, fue el que estuvo involucrado en la creación de Adán. Ahora en Cristo Jesús, también en el nacimiento de Cristo Jesús, entendemos que Cristo Jesús, en cuanto a lo espiritual, es el mismo Dios y no tuvo principio ni tiene fin. Pero en cuanto a su naturaleza humana, en cuanto a su carne, en cuanto a su cuerpo, Él tuvo un principio. Él tuvo un día cuando nació. Él tuvo un día cuando murió, hablando humanamente como hombre natural. En cuanto a su carne, le repito, en cuanto al espíritu, Él no tiene ni principio ni fin. Él es alfa y omega. Él no tiene ni principio de días ni fin de días. Pero en cuanto a su naturaleza humana, sí. Ahora, hay una diferencia que la palabra del Señor marca en este pasaje en cuanto al primer Adán y al postrer Adán. Dice que el primer Adán era alma viviente, el postrer Adán era espíritu vivificante. Yo quiero que comprendamos qué significa eso. Yo quiero que entendamos qué significa eso. Primeramente, cuando nos habla de que Adán era alma viviente, nos está hablando de la compostura, la naturaleza, lo que había en Adán. Estaba formado, creado, movido por sentimientos y emociones. Por eso es que cuando la palabra del Señor nos habla del alma, está hablando del centro de los sentimientos, el asiento de las emociones. Cuando hablamos de nuestra alma, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de los sentimientos y al mismo tiempo estamos hablando de la voluntad. Esas tres cualidades se encuentran en el alma. Son las cualidades que definen al alma. La mente, lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente en su corazón, y lo que el hombre ejecuta, lo que el hombre hace. Comúnmente ese es el proceso de todo lo que hacemos. Primeramente nos llega un pensamiento a la mente, y cuando comienza a anidarse y a desarrollarse aquel pensamiento, llega a bajar al corazón y se termina convirtiendo en un sentimiento. Ya no nada más pensé algo, sino que ahora estoy sintiendo algo relacionado con lo que sentí. Y después no solamente es un sentimiento, sino que ahora se transforma en una acción. Y esa es una área delicada. El enemigo hizo caer, derrumbó a Adán y a Eva. El primer Adán cayó, falló, porque era alma viviente, porque se movía por sentimientos, se movía por lo que miraba, por lo que sentía, por lo que pensaba. Y por eso vino la serpiente a seducir a Eva y a decirle: mira, con que Dios os ha dicho, mira, no te es agradable este fruto. Y comenzó a manipularla hasta desviarla y llevarla a la perdición. Era alma viviente. Todos
ser humano que se mueve por su alma, que se mueve por lo que siente, por sus emociones, por sus pensamientos, tarde o temprano terminará siendo desviado, terminará siendo desconcertado, terminará extraviado en sus propios sentimientos. Ya no sabrá dónde está el camino, no sabrá si es por aquí o es por allá, porque va conforme a sus sentimientos. ¿Cuál es la diferencia de Cristo Jesús? Cristo Jesús dice que no era alma viviente, sino que era espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? Que Cristo Jesús, en diferencia a Adán, no era su alma, no eran sus sentimientos los que gobernaban aquella naturaleza, aquel cuerpo humano. No se movía por el pensamiento que se le venía, no se movía por lo que sentía su corazón, sino que él se movía 100% y directamente por la influencia del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu de Dios el que lo movía, el que lo guiaba, el que lo dirigía. Él era espíritu vivificante. Todo lo que él sentía era controlado, era gobernado, era atrapado por el Espíritu de Dios. Usted recuerda cuando el Señor estaba por allá en Getsemaní orando, y cuando está orando dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es posible, mira, como que no siento en mi propia alma, en mis sentimientos, como que no siento mucho el ir a la cruz del Calvario, no siento mucho el tomar esa copa, el pasar por el sufrimiento. Pero ¿sabes qué, Padre? No importa lo que yo siento, no importa lo que yo pienso, lo que importa es lo que tú deseas. Eso es lo que va a reinar, eso es lo que va a gobernar mi vida, eso es lo que va a mover mi vida, eso es lo que va a definir lo que yo voy a hacer. Mis acciones, mis determinaciones, mis decisiones, mis actitudes no van a estar gobernadas por mi alma, por lo que yo siento. Van a estar gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Dice que así como el primer Adán era alma viviente, dice, y era el primer hombre terrenal, el segundo celestial, el primer hombre de la tierra, el segundo del cielo. Dos naturalezas distintas, la de Adán de la de Cristo. Aunque los dos eran hombres humanos, los dos tenían sentimientos, los dos tenían deseos, pensamientos, los dos sentían como cualquier hombre. Tanto Adán como Cristo eran parecidos en naturaleza. La diferencia de ellos dos era que uno se dejaba mover únicamente por lo que sentía, alma viviente, terrenal, de la tierra, sentimental, emocional, se dejaba mover por lo que sentía. El otro también sentía lo mismo. Cristo Jesús no significa que no tenía sentimientos, que no tenía un sentimiento quizás que le llegara el sentimiento de enojo o el sentimiento de tantas cosas que pueden llegar. Al Señor también le llegaba todo aquello, porque dice que Él fue tentado en la condición del hombre, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque cuando Él sentía algo, no se dejaba mover, no le daba rienda suelta a lo que sentía, sino que traía bajo sujeción lo que sentía y decía: siento esto, pero no es lo que yo siento, es lo que el Espíritu de Dios dice. Eso es lo que se va a hacer en mi vida. Mi vida no va a ser gobernada o manejada por mis sentimientos del alma, sino por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando nosotros miramos nuestra situación, nuestra compostura, el enemigo siempre utiliza lo terrenal, lo emocional, lo sentimental para llegar a nuestra vida, para manipularnos, para estorbarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Utiliza cómo nos sentimos. Alguien nos hace algo por ahí, tenemos un problema con el esposo o con la esposa. Lo primero que el enemigo busca inyectar es un pensamiento negativo en contra de aquella persona. Mira, ¿y por qué te dejas? ¿Y por qué permites que te diga esto? ¿Y por qué le toleras eso? Y comienzas a pensar, y si no detienes ese pensamiento,
muy pronto, más pronto de lo que te imaginas, ese pensamiento va a bajar al corazón y ahora se va a convertir en sentimiento. Y ahora vas a comenzar ya a sentir el deseo de vengarte, el deseo de gritar, el deseo de ponerte al tú por tú con él o con ella. Comienza a llegar ese sentimiento y llega un momento cuando el sentimiento es tan fuerte porque no lo sujetaste, que ahora se convierte en acción. Ahora ya no se detuvo con pensarlo, con sentirlo, ahora ya quiere hacerlo, quiere hablar, quiere gritar, quiere pelear, quiere tomar acciones, decisiones, y eso está siendo movido por las emociones, por los sentimientos del alma. Hermanito, ten cuidado, porque cuando tú sigues abriendo las puertas del alma, ¿cuáles son las puertas del alma? Las puertas del alma son los sentimientos que tenemos, los sentimientos que nos llegan, lo que pensamos y lo que sentimos. Si no traemos eso que pensamos y que sentimos bajo el orden de Dios, el enemigo va a manipularnos a través de diversos pensamientos y sentimientos y nos va a poner a pelear, a gritar, a contender con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, porque están esas puertas abiertas. El Señor dice: quiero que cierres esas puertas. ¿Cómo las cierro, hermano? No moviéndote por lo que sientes. Siempre que sientes algo, compara lo que sientes con lo que dice la palabra de Dios. Si es conforme a la palabra de Dios, dale lugar, dale rienda suelta. Pero si no es conforme a la palabra de Dios, sujétalo, cautívalo, deténlo y no le dé rienda suelta a aquello. ¿Sí me comprende? Entonces, las puertas del alma son los sentimientos. Y vamos a mirar cómo opera el enemigo en todos estos sentidos. Vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga bien, el Señor Jesús, siendo el mismo Señor Jesús, Adán fácilmente fue manipulado. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios moviéndolo en su vida como lo tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que era espíritu vivificante, mas Adán era alma viviente, se movía más fácilmente por lo que pensaba, por lo que sentía. Adán es comparado al hombre antes de conocer a Cristo Jesús. Y el creyente, cuando ya conoce a Cristo Jesús, es identificado con el Señor, con un hombre espiritual, porque ahora en nosotros está morando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que se movía en Cristo, ahora se mueve en nosotros. Pero vea usted, a Cristo Jesús, que era el mismo Señor, aún vino el tentador a buscar tentarlo. Vino el enemigo a querer provocarlo, a querer estorbarlo, a querer manipularlo, a querer desviarlo. La tentación vino. Vea usted cómo vino. Yo creo que el enemigo anduvo rondeándolo, buscándole una área, buscándole otra área, pero no pudo entrar por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. No le encontraba por dónde entrarle. Pero llegó un momento cuando dice que el Señor, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió algo allá adentro, una hambre tremenda. Y cuando comenzó a sentir hambre, el enemigo miró aquella debilidad. El enemigo está buscando, analizando las debilidades del hombre, las debilidades de la mujer.
Y cuando comienza a rondearte, cuando hablo de las debilidades de nuestro ser se encuentran en el alma, se encuentran en lo que sentimos, se encuentran en lo que pensamos. Ahí se encuentran las debilidades. Y cuando el enemigo comenzó a rondear al Señor, lo miró y de repente le encontró un hueco que aparentemente se miraba como un hueco, y dijo: ya le encontré una debilidad al Señor. ¿Qué debilidad? Tiene hambre, se siente débil, tiene 40 días que no come y tiene hambre, y de seguro tiene una hambre tremenda. Ahorita lo engaño, ahorita lo seduzco. A través de lo que sentía hambre, y fue el enemigo y le dijo: mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Arregla esto rápido, tú tienes poder para cambiar las cosas. Cambia estas piedras en pan y cómetelas, satisface tu necesidad. Muévete por lo que sientes, muévete por tu alma, muévete por tus sentimientos, muévete por tus emociones. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre el Señor, y el Señor no podía negar que no había hambre. Sentía hambre. Si usted y yo fuéramos y le preguntáramos al Señor: Señor, cuando vino el enemigo a decirte que si tenías hambre, o a decirte que convirtieran las piedras en pan, Señor, ¿tenías hambre? Yo le aseguro que el Señor nos diría: sí, tenía mucha hambre. Tenía 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Sentía una hambre enorme. Señor, ¿y por qué no convertiste esas piedras en pan si tenías el poder para hacerlo? Y el Señor dice: porque esa no era la voluntad de Dios. Tú puedes tener poder para hacer muchas cosas. Tienes poder para abandonar a tu mujer e irte con otra, pero esa no es la voluntad de Dios. Tienes poder para maltratar y golpear e insultar a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, pero esa no es la voluntad de Dios. Tienes esa libertad porque Dios nos dio libre albedrío, pero el Señor dice: no uses la libertad que te he dado, no uses ese libre albedrío que te he dado para dañar. Úsalo para traerlo bajo sujeción a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y que no se haga lo que tu carne quiere, lo que tu carne dice, sino lo que el Espíritu de Dios anhela y desea de tu vida. El Señor tiene un plan para tu vida, y el Señor quiere que superes esa debilidad. La debilidad del Señor tenía hambre literal de pan, de comer, sentía hambre, y el enemigo se aprovechó de eso y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Conviértelas en pan. Y el Señor le respondió y le dijo: ¿sabes qué? Es cierto que tengo hambre, no te lo voy a negar, pero aunque tengo hambre, yo no me muevo por lo que siento, y yo no vivo por lo que mi alma siente, no vivo por satisfacer mis deseos o mis pensamientos, vivo por lo que dice mi Padre Celestial. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios viene a llenar el vacío de mi necesidad. La palabra de Dios viene a satisfacer mi necesidad. ¿Cuántas veces el diablo puede llegar a tentarte y a decirte: te veo con hambre? ¿Con hambre de qué? Con hambre de enojarte, con hambre de gritar, con hambre de pelear. Te veo ese deseo, esa hambre de desquitarte, de vengarte. ¿Alguna vez has tenido hambre de venganza? Yo creo que la mayoría la hemos tenido, de una manera u otra. ¿Alguna vez ha tenido esa hambre de simplemente odiar a alguien por algo que le hizo? De simplemente no perdonar a aquellos que le ofenden. Siento esa hambre y quiero saciármela con el odio, quiero saciármela con la venganza, quiero saciármela con ponerme al tú por tú, quiero saciármela con gritar y ofender y decirle a aquella persona hasta de qué se va a morir. Tengo hambre de ponerme al tú por tú. Y dice el Señor: yo veo que tu carne tiene hambre, porque tu carne no va a tener hambre de cosas buenas. La carne lo que te pide es lo malo. Véngate, enójate, pelea, desquítate. La carne te impulsa a lo malo. Eso es lo que traemos de las raíces de nuestro padre Adán, que heredamos la maldición, heredamos lo carnal, heredamos los malos deseos, heredamos todo aquello negativo. Pero aunque de nuestro padre Adán, en cuanto a la carne, heredamos aquello malo, ahora nuestro padre espiritual, que es Cristo el Señor, heredamos el espíritu de paz, el espíritu de amor, el espíritu de Cristo, que nos enseña a no ser vencidos por lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Ahora tenemos un espíritu diferente para hacer morir las obras de la carne y satisfacer nuestra necesidad, no con lo que la alma quiere, sino con lo que el Espíritu pide.
Amén. El alma dice, come, convierte las piedras en pan. El espíritu dice, aliméntate con la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre. Hermano, pero mire, me maltrató, me golpeó, me insultó. No te alimentes con la venganza, no te alimentes con el odio. Entonces, ¿con qué? Con la palabra de Dios, que te dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Espera en mí, confía en mí, que todo el que en mí confía no será avergonzado. Aprende a depender y a esperar en la respuesta de Dios, en la justicia de Dios, en la obra de Dios. No tome las cosas en tus propias manos. No tome las cosas en tus propias manos. El alma te va a querer desviar y va a sentir impulsos. El diablo te va a tentar a través de tu alma, a través de tu viejo hombre o de tu carne, como quieras llamarle. Esa es la área más frágil de nuestra vida, y es por donde el enemigo se cuela y se mete continuamente a estorbarnos, a manipularnos con nuestros propios sentimientos y a desviarnos del propósito de Dios y del plan de Dios. Con Cristo lo quiso hacer, valiéndose de lo que estaba sintiendo el Señor, pero cada vez fue la respuesta: escrito está, escrito está, escrito está. Haz esto, aviéntate de la torre, escrito está. Póstrate y adórame, escrito está. Busca esta otra solución, escrito está. No me voy a mover por lo que dice el vecino, o por lo que dice el compadre, o por lo que dice el amigo. Me voy a mover porque escrito está: el que se humillare delante de mi presencia, y yo lo voy a exaltar. El que se enaltezca, yo lo voy a humillar. Me tengo que mover porque escrito está. Si me muevo porque escrito está, voy a tener fundamento sólido. Pero si me muevo porque fulano dijo, porque sutano dijo, porque mengano lo hizo, voy a estar torciendo camino. Entonces no tengo que moverme por ninguna otra razón, sino porque escrito está. No voy a pagar mal por mal, sino bien por mal. No voy a maldecir al que me maldice, voy a bendecir a los que me maldicen. Hermano, pero no siento yo perdonar. Yo tengo hambre, pero de vengarme por lo que me hizo. Hermano, aunque tengas hambre de vengarte, no satisfagas tu hambre con la venganza, porque la venganza no te quitará la hambre. Cada vez tendrás más rencor, más odio y más deseos de venganza hasta que te hundas. La venganza, el odio, la manera negativa de arreglar las cosas no son soluciones reales. No nos saca del hoyo, nos hunde más profundo en el hoyo. El único que nos saca del hoyo es la palabra de Dios, es el Cristo victorioso, es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Son soluciones reales, verdaderas, que nos van a ayudar en nuestro diario caminar. Aleluya. Estamos comprendiendo. Vamos a la palabra. Vamos a entender algo muy hermoso. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alguien preguntará: hermano, ¿cómo cierro esas puertas? Primeramente rindiendo lo que siento delante del Señor. Rindiendo lo que siento delante del Señor y supliendo mi necesidad con lo que Cristo me ofrece, la alternativa que Cristo me ofrece. Alguien me hizo algo y me siento herido, me siento dañado. Si yo comienzo a odiar a aquella persona, esa no es la alternativa que Cristo me ofrece. Esa es la alternativa que el diablo me ofrece. Aliméntate, sácate esa hambre, haciendo esto otro. Pero Cristo nos dice: no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de venganza, no solamente de esto, del otro, sino de todo lo que dice la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en nuestra vida espiritual, hay algo que nos va a enseñar y que nos va a ayudar a discernir, a entender, a asimilar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted dirá: yo conozco mi corazón. No conoces tu propio corazón. Es más engañoso que a ti mismo te engaña. Te engaña haciéndote creer que haciendo las cosas de esta manera vas a solucionar los problemas, y te hunde en un problema más grande. El corazón es engañoso y perverso, dice la palabra. Hermano, ¿y cómo le hago para que no me engañe mi propio corazón? Para que no me engañen mis propios deseos, mis propios instintos. Aquí está la respuesta.
Por eso dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dijimos Hebreos capítulo 4 versículo 12. Nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Viva y eficaz, ¿para qué? Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y por qué es una espada? ¿Qué es lo que hace? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, discierne, separa, te muestra, te revela, te enseña, te descubre lo que es conforme al agrado de Dios y lo que es reprobado por Dios. Discierne, en la palabra te escudriña los pensamientos y te dice, ya te vi las intenciones que traes, ya te vi lo que estás queriendo hacer, ya veo por dónde vas. Nadie puede discernir eso, nadie puede mirarlo, pero dice el Señor, a mí no me engañas, yo soy la palabra, yo soy el verbo, y yo te estoy hablando y te estoy enseñando lo que es conforme a mi voluntad y lo que no es conforme a mi voluntad. Mi palabra tiene poder para llegar y discernir los pensamientos más profundos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra dice primeramente que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir, hasta separar, hasta hacer una división entre lo emocional, lo carnal, entre el hombre Adán y entre Cristo Jesús el Señor. Entre las emociones, alma viviente, y entre lo espiritual, espíritu vivificante. La palabra llega y parte. Y dice, no confundas con tus emociones, no confundas lo espiritual. No quieras pensar que haciendo esto va a estar correcto, vas a hacer lo positivo. No, comienza a separar y la palabra te descubre y te declara y te dice, esto es carnal, esto es de tu propia alma, esto es de tus propias pasiones, esto es de tus propios sentimientos, esto es de tus propios deseos. No lo hagas de esa manera, porque el enemigo te va a manipular de esa manera. Tienes que aprender a cerrar esa puerta y hacerlo conforme al Espíritu de Dios. Por eso hay la separación, porque en veces es una mezcla dentro de nosotros que no sabemos ni qué es de Dios, ni qué es del diablo, ni qué es del Espíritu, ni qué es de la carne. ¿Sí me comprende? Vive ahí todo mezclado, todo confundido, todo turbado el hombre que no sabe ni cómo hacer, ni si esto, si lo otro, y vive todo turbado. ¿Por qué razón? Porque no está fundamentando su caminar en lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Está acostumbrado a correr a 1000 personas, a buscar orientación, y el último lugar que busca es la palabra de Dios. La palabra no es el último recurso, es el primer recurso al que hay que correr, donde hay que buscar, donde está la orientación, donde está la dirección. Y cuando tenemos ese recurso, ya no necesitamos nada más. Ya no necesitamos nada más. La palabra de Dios es algo parecido como un fuego, como aquel líquido que se le echa al oro y separa la escoria del oro puro. Separa lo real de lo falso, de la apariencia. Usted mira una pieza de oro por ahí, o mejor dicho de fantasía, que parece oro, un anillo, una cadena, algo por ahí, y dice, ¿será oro o no será? Si usted lo mira con su propio ojo, lo puede engañar, y muchos han sido engañados de esa manera. Dicen, ay, qué grande oportunidad, me compré esto de oro por $50 y resulta que es algo que vale $3 por ahí en la 99, ¿verdad? Porque lo engañaron. Se fue por lo que sus ojos miraban. Se miraba bonito, sí. Se miraba brilloso, sí. Pero se lo pone y a los 3 días ya trae todo negro ahí. Verá la marca de aquello, porque no es real, pero parecía real. Así son de falsos nuestros sentimientos, así son de falsos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, así son de falsos. Parece que esto es, y afirmo y aseguro y doy el paso, y a los 3 días estoy turbado, atrapado, confundido, lastimado y herido, porque donde estoy no es donde deseaba estar. No está trayendo felicidad, ni satisfacción, ni bendición a mi vida aquello
lo que emprendí. ¿Por qué? Porque me fui por una fantasía y me engañó el diablo vendiéndome algo que parecía real cuando no era real. Así como lo hizo con Eva, le vendió la idea de decir: si comes de este fruto del árbol de la ciencia divina y del mal, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, tú y tu esposo. Una fantasía falsa. Lo que parecía real era falso, porque se desvió de la palabra de Dios. Adán y Eva no tomaron en cuenta lo que Dios dijo y se fueron por la fantasía. Cuando ya tenían aquello, se dieron cuenta que era un engaño, que era falso. Eso nos puede suceder en todo lo que hacemos, en relaciones que emprendemos, en pensamientos que tenemos, en sentimientos, en deseos, en cosas que deseamos, que anhelamos. Yo quiero esto, y teniendo esto voy a ser feliz. Si logras tener, descuidas hijos, descuidas matrimonio, descuidas todo por conseguir aquello, y lo que lo logras tener, si no era la voluntad de Dios, en vez de traerte satisfacción y felicidad, te va a traer amargura a tu vida. No era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo me vendió la fantasía. Al Señor trató de venderle la fantasía, haciéndosela pasar por realidad. Si comes de si transforma las piedras en pan, vas a saciar tu hambre. Una fantasía, no una realidad. Si te avientas del templo, de lo más alto, los ángeles vendrán y te cubrirán y te protegerán. Una fantasía, no una realidad, porque va en contra de la palabra de Dios. Estaría tentando al Señor. Mira, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Si los reinos de la tierra ya son de Cristo, Él no necesitaba que se los diera el enemigo. Una fantasía, una apariencia, promesas falsas, promesas irreales, promesas que parecían, que deslumbran al pensamiento, que deslumbran a los ojos humanos, pero que cuando logra terminar consiguiendo aquello, es ácido, desabrido y no satisface. Si me explico, hermanos. No satisface. ¿Por qué? Porque me fui por la fantasía. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo nos engaña con fantasías, haciéndonos creer que es una realidad, que eso es lo que necesitamos, que eso es real, que eso es especial. Sentimientos de ira, sentimientos de venganza, sentimientos de odio, sentimientos de toda clase que llegan a nuestra vida y le damos lugar. Hermano, ¿y cómo le hago para saber, para que el diablo no me engañe? Tengo que mirar muy cuidadosamente, tengo que ser muy inteligente. No, mi hermano, por inteligente que seas, el diablo te va a engañar si tratas de basarte en tu inteligencia. Hermano, tengo que observar muy bien. No, hermano, por más que observes, el diablo se disfraza aún como ángel de luz y te puede engañar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente hay una cosa que discierne, que distingue, que separa lo que es de lo que no es, lo real de lo irreal, la fantasía de oro del oro real. Esa es la palabra bendita de Dios. Cuando la pones a prueba en aquello que vas a hacer, eso es lo que distingue, es lo que separa. Ya no sigas comprando fantasías. Ya no sigas deslumbrándote por fantasías. Ya no sigas inclinándote a fantasías. Aprende a buscar lo real. Hay veces que lo real se mira como sin chiste. Se mira no muy brilloso, no muy espectacular. Sí me comprende, pero es real aquello. Es real. Hay veces que se mira más atractivo una experiencia en el mundo que una experiencia con Cristo. Hay veces que se mira más atractivo, más feliz lo que el mundo me ofrece que lo que Cristo me ofrece. Hay veces que allá el mundo se deslumbran los ojos y wow, eso parece mucha felicidad. Hacer esto, tomar, usar droga, andar aquí, andar allá, ir a las fiestas, andar de party, eso suena atractivo. Fantasía. La iglesia pues no se mira muy interesante. Pues es que como que no hay mucho ambiente, como que no hay mucho que hacer. En la carne, no, mi hermano. En la carne, créeme que no hay mucho que hacer. Acá en la iglesia, ¿verdad? Pero en el espíritu, acá hay un banquete, hay una bendición especial para aquellos que anhelan, para aquellos que desean, para aquellos que tienen ese deseo de llenarse del Señor, de satisfacer no su carne, sino el espíritu de su ser, de su corazón. Aquí hay algo abundante, hay pan de vida. Pero le repito, así aparentemente se mira más atractiva las cosas que el mundo ofrece. Allá está la diversión, ahí está el gozo. Pero dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su fin son caminos de muerte. Y añade, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. En otras palabras, parece que es la gran cosa, parece que es la felicidad, parece que ese placer es el que llena, pero cuando vas y te llenas tu boca de ello y te satisfaces aparentemente de ello, te das cuenta que más vacío estás que lo que estabas. Ahora se degrada tu vida, ahora te sientes hundido, ahora te sientes miserable, ahora te sientes peor, estás en un hoyo más grande, porque era fantasía. El mundo y sus deseos pasa, es fantasía. La vanidad de la vida, la vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos, todo lo que hay en esta tierra, en este mundo, es pasajero, es fantasía. Una cosa hay real en esta tierra, es la palabra de Dios, es el camino de Dios, es la vida de Dios, es lo que Cristo ofrece. Eso es lo único real, eso es lo único que perdura, eso es lo único verdadero. Fuera de Él todo es fantasía. Por eso dice, el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Suena más atractivo un romance de un rato que tener tu esposa en casa. Parece que ya me enfadé de mirarla, ya me enfadé de mirarlo, ¿verdad? Y allá se mira algo más atractivo por allá afuera, pero es falso, es falso, es fantasía. Si logras alcanzar aquello, te darás cuenta que en vez de satisfacerte, te amargará la boca, te amargará el alma. No son realidades, son fantasías. Eva se fue por la fantasía. El primer hombre, Adán, se fue por la fantasía. Cristo estaba plantado en la realidad, en lo real, en lo verdadero, en lo que perdura. Y Él prevaleció, triunfó y venció por medio de lo real. La palabra de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Él se movía por la palabra, porque la palabra era la que separaba sus sentimientos propios, que aún no estaban conforme a la voluntad de Dios, como sucedió en Getsemaní. El deseo de decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, era un deseo de no ir a la cruz del Calvario. Un deseo de decir, si hay posibilidades de que la humanidad se salve de otra manera, pues hagámoslo de otra manera, y que no tenga que sufrir yo de tal manera, yendo a la cruz. Porque no se miraba atractivo ir a la cruz, se miraba más atractivo no ir a la cruz. En sus sentimientos, en sus emociones, en su alma, como hombre que era Cristo mismo. Pero Él no se movió por lo que sentía. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es como que vino una respuesta de parte de Dios al instante, como que le dijo: mi voluntad es que vayas a la cruz. Mi voluntad es que pases por el sufrimiento. Mi voluntad es que atravieses por esta situación. ¿Por qué? Porque a través de esa situación es como verdaderamente podrás encontrar gozo, triunfo, bendición, felicidad. De otra manera será un engaño nada más. No alcanzarás nada, no habrá triunfo, no habrá logros. Entonces, mis hermanos, lo mismo es para nosotros. La palabra de Dios discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Separa lo carnal, emocional, sentimental, terrenal con lo espiritual, celestial. La voluntad del hombre terrenal con la voluntad de Dios para el hombre. Hace una separación y le indica al hombre y le enseña y le discierne sus pensamientos y sus sentimientos. Y le dice: hijo, no es por allá. Date cuenta que esto es terrenal, animal, y esa no es mi voluntad. Mi voluntad es esta, lo celestial, lo espiritual. Señor, pero se mira muy doloroso esto. Señor, pero mira, me gritó. Y yo tener que orar por él, por ella, aparte de que me gritó. Eso es injusto, Señor. Es cierto, es injusto, a tu carne le va a doler, pero tu espíritu se va a regocijar, va a crecer, va a madurar, va a ser bendecido. Vas a aprender a llegar a niveles de triunfo, vas a aprender a sobrevivir en cualquier terreno que te muevas. No vas a ser manipulado por los sentimientos de tu alma. Lo que más nos manipula y nos confunde son los sentimientos de nuestra alma. Es lo que más nos engaña. Y en veces creyendo que estamos haciendo bien, estamos haciendo bien mal.
estamos bien perdidos de la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque así pienso, así siento y así se mueve el hombre natural. Y muchos de nosotros, aunque somos cristianos, nos seguimos moviendo de esa manera. Y el Señor dice: ponle un alto a eso, hijo. Ya no te sigas moviendo por lo que sientes, ya no te sigas moviendo por lo que piensas. Pero es que yo siento que es algo bonito, pero yo siento que no tiene nada de malo. No es lo que tú sientes, llévalo a la palabra de Dios. Sé sincero con Dios. Mírate en el espejo de la palabra, y el espejo de la palabra va a traspasar en tu corazón y va a separar lo espiritual de lo emocional, y va a separar lo de Dios de lo del hombre. Va a separar tu propio gusto de la voluntad de Dios y te va a enseñar lo que debes de hacer. Y cuando comienzas a tomar esa dirección, le cierra las puertas al enemigo. El enemigo te quería atacar por la debilidad, pero en vez de que te ataque, tú tienes un respaldo: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Las puertas de tu alma están cerradas al enemigo, están abiertas a la palabra de Dios, están abiertas a la presencia de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Hay un proceso en el que el enemigo opera. Santiago capítulo 1 versículo 12 en adelante dice que cuando el hombre es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta al hombre. Dios no es, ni él puede ser tentado por el mal, o ni él tienta al hombre ni puede ser tentado por el mal, sino que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso de 3 etapas. Lo primero es las pasiones desordenadas, que es el equivalente a la concupiscencia, es lo mismo. Tenemos pasiones desordenadas, todos tenemos pasiones desordenadas, y el único que las puede ordenar es Cristo por su palabra. Es Cristo. Así como ordenó el cielo y la tierra en un principio, que era un desorden aquello, habló su palabra y comenzó a ordenar: sea la luz, y fue la luz. Separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la tierra, comenzó a ordenar la creación, todo por su palabra. Hablaba la palabra y la palabra ordenaba, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para ordenar la creación y tiene poder para ordenar tu vida. Toda pasión desordenada, la palabra de Dios la ordena. La palabra de Dios la trae a un orden, separándolo de Dios de lo del hombre, y lo ordena. Entonces, lo primero es que la palabra ordene esas pasiones, esa concupiscencia, porque si no es ordenada por la palabra, la concupiscencia llega a crear malos pensamientos, malos sentimientos, y termina con malas acciones. Y eso comienza el enemigo a dañar y a agarrar más y más terreno sobre nuestra vida. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 27 al 31. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que entienda muy bien esto que le voy a decir a continuación, porque es un punto importante. Cuando el apóstol Pablo habla aquí y está diciendo airaos, está diciendo: comprendo la condición del hombre, comprendo que muchas veces no tenemos control de lo que sentimos. Puede llegar un sentimiento, alguien me pega a mí, alguien me grita, alguien me ofende, y si me pregunta: hermano, ¿no se enojó? Mentiría si le diría que no me enojé. Somos seres humanos, somos humanos, y todos nos enojamos cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien nos hace una injusticia, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos maldice, cuando alguien hace algo que es negativo, que nos duele, que nos hiere.
Entonces Pablo entendía eso y por eso dice: airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, no es que recomiende que se enoje el hombre, sino que entiende la condición del hombre y entendiéndola le dice: mira, si no puedes controlar lo que sientes, preocúpate por controlar lo que haces. Si tú sientes algo, el problema no está en lo que sientes, porque muchas veces no podemos evitar lo que sentimos. El problema está en que lo que sentimos nos gobierne a nosotros. Cuando yo tengo control y gobierno y autoridad sobre lo que siento no representa una amenaza para mi vida, porque estoy en control de aquello. Sentí enojo, sentí esto, sentí lo otro, sentí celos, sentí coraje, sentí envidia, sentí un montón de cosas. Todos estamos expuestos, propensos a sentir mil cosas. Y ahí es donde muchos hermanos se confunden, porque dicen: hermano, es que yo no puedo controlar lo que siento, yo no puedo hacer nada por lo que siento. De repente siento estas cosas raras y por más que no quiera sentirlas, no puedo dejar de sentirlas. Yo entiendo eso. Muchas veces no está en nuestras manos el tener la capacidad, el poder para arrancar un sentimiento y decir: ya no quiero sentir esto, lo arranco y lo quito. En veces es difícil, ¿verdad? Yo digo: no quiero sentir esto, pero lo sigo sintiendo. Entonces Pablo dice: yo entiendo esas etapas. Yo entiendo que hay cosas que van a sentir porque la carne responde a la agresión, a los problemas, a las necesidades, ¿verdad? De repente está el matrimonio y el hombre no tiene trabajo o hay necesidades económicas y eso altera la situación en la casa y comienza a haber reclamos y comienza a haber gritos y comienza a haber diferentes cosas. Entiendo, es que la mujer dice: hermano, es que me preocupa que ya viene la renta y no hay para pagarla, y este hombre que no sale a buscar trabajo. Entiendo que te va a hacer enojar aquello, pero dice el Señor: yo sé que hay muchas cosas que te van a provocar ira y que te van a provocar diferentes sentimientos. El problema no está en lo que sientes. Como ser humano es normal que sintamos, porque tenemos la naturaleza humana, la naturaleza carnal, la naturaleza de Adán. Es normal que sintamos, pero dice el Señor: ten cuidado con lo que sucede, con lo que sientes. Que lo que sientes no te manipule, no te gobierne, no te controle. Que tú seas quien tenga control de lo que sientes. Estoy sintiendo esto, pues gloria a Dios, lo sentiré, pero esto no me va a controlar a mí, esto no me va a gobernar. Aunque sienta, yo voy a seguir caminando en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Voy a poder caminar tomando control de lo que siento. Voy a tomar control de lo que siento. De repente el hermano dice, o la hermana dice: como que fulano no me cae muy bien, como que esa hermana no me cae muy bien, no sé qué le veo, pero no me cae muy bien. No sabe ni por qué, pero no le cae muy bien. Yo le entiendo en cuanto a un sentimiento que puedan hacer en su corazón, pero tenga cuidado de no dejarse manipular por el diablo. ¿Cómo nos dejamos manipular? Cuando ya el diablo comienza a decirle: mira cómo te sientes, sácale la vuelta, no le saludes, dale la espalda, comienza a hablar mal de ella o de él. Tenga cuidado, porque ya es el diablo ganando terreno en su vida. Ya es el diablo manipulando y tomando control de su vida. Ya no está en una sanidad, ya no está en un terreno sano, ya está perdiendo lugar delante de Dios y ganando lugar el enemigo en su vida, porque ya está minándose a través de sus sentimientos, porque ahora está controlando sus acciones el enemigo. Esa es una influencia. Las influencias operan a través de los sentimientos del alma. Las influencias no son posesiones. No es que una persona esté poseída, pero la hace que tenga arranques, lo hace que tenga actitudes, lo hace que hable, que diga y que accione. Todo por medio de influencias. Influencias que se mueven basándose en los sentimientos de la persona. Y esas influencias, aunque ore uno por la persona y Señor, y reprenda y esto y lo otro, al momento se va a sentir bien, pero va a salir de la iglesia y allá la va a estar esperando aquella influencia. Allá la va a estar esperando afuera aquel sentimiento de volver a decir: mira, ahí va esa hermana de vuelta. Acaban de orar por ti, te sentiste bien cuando oraron por ti, pero mira, ahí está. Y mira como que te está mirando mal. Y parece que el diablo le hace ver lo que no es. ¿Sí me entiende? Y comienza a alimentar aquello. Entonces tenga cuidado con lo que le está dando lugar. Cuando viene un sentimiento negativo, ¿cómo puedo
¿Cómo puedo contrarrestar el sentimiento negativo, hermano? Si tengo un sentimiento de odio y el diablo está ganando terreno en mi vida por ese sentimiento de odio, y el hermano, la hermana dice, hermano, es que aunque yo quiera perdonar, no puedo perdonar a esta persona por lo que me hizo. Es que no se mueva por lo que siente. No diga no puedo. Todo lo puede en Cristo Jesús que lo fortalece. Va a poder hacerlo. Aunque no lo sienta, va a poder hacerlo. Va a poder hacerlo. Alguien dirá, hermano, pero es que no quiero ser un hipócrita. Yo no soy hipócrita, dicen muchos hermanos. Y como yo no soy un hipócrita, en vez de ir a saludarle al hermano cuando no siento hacerlo, mejor ni le saludo y lo dejo con la mano extendida. Porque yo no quiero ser un hipócrita. Eres más hipócrita de lo que te imaginas y le estás dando mal lugar al diablo de lo que te imaginas. Piensas que para no ser un hipócrita la solución es dejar ya tomar una distancia y repugnar a aquella persona y tomar una distancia de aquella persona. Esa no es la solución. Eso es darle lugar al diablo. Eso es dejarte manipular y mover por lo que el diablo está haciendo. Hermano, pero si voy y lo saludo, aunque no lo sienta, ¿qué no es ser un hipócrita? No, mi hermano. ¿Usted cree que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y lo escupieron y lo abofetearon y lo golpearon y lo clavaron, y Él se volteó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Usted cree que en su carne no sentía dolor? ¿Usted cree que el diablo no quiso llegarle a sus sentimientos para decirle, ódialos, destrúyelos, acaba con ellos, mira cómo te pagan, mira lo que te hacen? Yo le aseguro que en su carne sintió todo ese ataque, esa presión terrible. El perdonar no es un sentimiento. El perdonar es una decisión que uno toma. Y cuando uno dice, aunque yo siento esto, mi vida no la va a mover lo que siente mi alma, sino lo que decido basado en la voluntad de Dios. Yo decido amar a mis enemigos, decido hacer bien a los que me hacen mal, decido vencer con el bien aquello malo que viene contra mi vida. Es una decisión que yo tomo por encima de lo que siento. Cuando yo decido por encima de lo que siento y de repente siento coraje contra mi hermano o mi hermana, pero yo decido amarlo. Padre, te bendigo y bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, aunque en mi corazón, tú conoces mi corazón, Señor, y sabes que hay un sentimiento de rechazo, de odio, de esto, del otro, pero yo te pido que lo bendigas, Señor. Yo te pido que te glorifiques en su vida. ¿Sabe qué, mi hermano? Muy pronto se va a dar cuenta que ese sentimiento va a ir desapareciendo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a llegar un momento cuando en vez de sentir odio a aquella persona que lo dañó, va a sentir compasión por aquella persona, va a sentir tristeza y va a decir, Padre, perdónalo porque está tan extraviado el pobre, perdónala porque está tan desviada, perdónalo porque no sabe lo que hace, Señor. Y va a comenzar a pedirle a Dios de corazón que lo perdone, que lo bendiga y que lo restaure, porque su corazón va a estar sano para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. No pienses que eres un hipócrita cuando haces cosas buenas que no sientes. Cuando haces cosas buenas que no sientes, es porque estás decidiendo agradar a Dios. ¿Usted cree que Cristo en su carne sentía, oh gloria a Dios, qué bueno, voy a ir y voy a llevar una cruz en mi espalda y me van a bofetear y me van a golpear? ¿Usted cree que Cristo lo sentía de esa manera? No. Si Él mismo dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, quiere decir que no sentía. Pero dijo, mira, ¿sabes qué, Padre? Por encima de lo que sienta mi carne y lo que sienta mi alma y mis emociones y todo aquello, yo sé que tu voluntad es ir a través de este camino. Se mira doloroso, se mira difícil, pero trae bendición, trae algo real a mi vida. Voy a caminar en la voluntad de Dios, voy a pasar este trago amargo porque es el plan de Dios. Por encima de lo que siento, por encima de lo que se mueve en mi alma, por encima de lo que se mueve en mi corazón, voy a dar ese paso. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Si sientes algo, ten cuidado en no dejarte manipular por lo que sientes, al grado que lo que sientes te controle, porque cuando te mueves por lo que sientes, cuando lo que sientes te controla, entonces te lleva a pecar. Te lleva a pecar. Estoy hablando de sentimientos malos, de odios, de envidias, de venganzas, de celos. Cuando te llegue el sentimiento de celos, hombre, mujer, esposo, esposa,
Y comienza aquel pensamiento y el diablo a decirte llegó tarde y todo aquello. No alimentes eso, no te dejes mover por eso, no dejes que pase de tu mente a tu corazón, porque te va a hacer pecar, te va a hacer reclamar, te va a hacer traer pleito a tu hogar y va a destruir tu matrimonio. Airaos, pero no pequéis. Esto no es nada más con la ira, es con cualquier otro sentimiento. Ten celos, pero no peques. Es decir, hay veces que no puede evitar la mujer o el hombre sentir celos. Pero ¿y qué de mi esposo? ¿Y qué de mi esposa? Y hay veces que no puede evitar lo que siente, sea ira, sean celos, sea enojo, sea venganza, sea lo que sea. Si no puedes evitar lo que sientes, no dejes que te gobierne, no dejes que te manipule. ¿Sí me comprende? No dejes que te gobierne aquello que sientes. Entonces, airaos pero no pequéis. Eso significa, si sientes algo que está fuera del orden de Dios y no puedes evitar sacarlo de tu corazón, no dejes que te controle. Comienza a contrarrestarlo con lo que es agradable a Dios y positivo delante de Dios, que es lo que va a destruir aquel sentimiento. Y luego dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te acostumbres a vivir con ese pensamiento y ese sentimiento en tu corazón. Porque cuando te acostumbras a vivir con ese pensamiento y ese sentimiento en tu corazón, se va a hacer un cáncer espiritual que al rato no vas a poder arrancar de tu vida. Es como una gangrena que va carcomiendo hasta que va destruyendo todo tu cuerpo. No te acostumbres a vivir enojado. No te acostumbres a vivir con sentimientos de celos en tu vida. No te acostumbres a vivir, porque se van formando las fortalezas del diablo. El enemigo las edifica poniendo de piedra en piedra, de piedra en piedra, día con día, hasta que levanta una muralla, una pared donde se esconde y por medio de la cual ataca y destruye vidas, hogares, matrimonios. ¿Me explico, hermanos? Entonces no te acostumbres, dice el Señor. Si has sido atrapado por un sentimiento, si has sentido algo, no te acostumbres a mirarlo como normal, a tomarlo como normal, a asimilarlo como normal, a andar tranquilo, gloria a Dios, ahí con tu sentimiento. No te acostumbres, te va a destruir. Hermano, ¿qué hago entonces? Aprende a contrarrestarlo. Aprende a contrarrestarlo. Si es ira, si son celos, si es cualquier otra cosa, si es lo que sea el sentimiento negativo que te esté deteriorando, que te esté dañando, no se ponga el sol sobre ese sentimiento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestros celos. No se ponga el sol sobre vuestro coraje. No se ponga el sol sobre vuestras envidias. Sentiste envidia un día y ¿por qué aquel hermano esto? ¿Y por qué aquella hermana esto otro? Sientes envidia de alguien. Todos estamos propensos a sentirlo en un momento o en otro. Pero dice el Señor, ten mucho cuidado que no se te convierta en una enfermedad crónica, que se arraigue en ti eso y que comiences a alimentar eso más y más y más y te hagas crónico en esa área y después eres un cautivo de esa área. Ya te mueve, te manipula aquello porque se arraigó, echó raíces y comenzó a crecer en tu vida eso. Y ahora el único fruto que das es un fruto amargo, que es la raíz de ese sentimiento que un día tuviste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengo que ir a la presencia de Dios. Tengo que ponerme a cuentas. Tengo que sacudirme el polvo de ese sentimiento de mi alma. Y tengo que dejar que el agua del Espíritu de Dios, que el agua de la palabra de Dios lave mi alma. La palabra de Dios lava mi alma. Así como tu cuerpo necesita bañarse para lavar la suciedad de él, que se le pega durante el día, tu alma necesita bañarse día con día con la palabra de Dios. La palabra es la que arranca la suciedad del alma. Andamos en un mundo lleno de suciedad y cuando menos se acuerda se le pega a uno acá y se le pega uno por allá, y cuando ya llega uno por acá y anda con un montón de cosas pegadas, de pensamientos, de ideas, de conceptos, de un montón de cosas. Se ensució el alma, se ensució la mente, se ensució el corazón, se ensuciaron los sentimientos.
ya no es puro, ya no es noble, ya se ensuciaron. ¿Y cómo le voy a hacer, hermano, para salir adelante de eso? Tengo que aprender a lavar mi alma. Job dice, y yo recuerdo, dice, cuando lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. La leche es la palabra de Dios. Decíad como niños recién nacidos, la leche no adulterada, por la cual podéis crecer sanos para salvación. Esta palabra debe de sanar y lavar tu alma día con día. Debe de lavar tu corazón, debe de purificar tu mente. Esta palabra te debe de renovar día con día. Por eso es necesario apegarnos a la palabra. Apegarnos a la palabra, porque es lo único que nos puede purificar nuestra alma. Si comprendemos, hermanos. Entonces dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando te airas, es un sentimiento. Tienes malos sentimientos en cualquier área y te controlan. Cuando no los controlas tú por el Espíritu de Dios, sino que te controlan, te llevan a pecar, te llevan a sentir cosas malas, te llevan a hacer cosas malas. Y después, si no te pones a cuentas, si no te acomodas, si no haces algo al respecto, se puede convertir en algo crónico. Y cuando se convierte en algo crónico, le das lugar al diablo. El diablo comienza a tener un control en tu vida, comienza a tener acceso a tu vida, comienza a tener un lugar en tu vida, manipulándote, influenciándote. Te controla como un niño controla un carro de control remoto, sin tocarte, solamente con la influencia de la ira, solamente con la influencia del resentimiento, solamente con la influencia de la envidia, de los celos. Con eso te controla, te manipula, te hace gritar, te hace dañar, te hace hacer un montón de cosas. ¿Sí me comprende? Solamente con eso, porque el diablo ha logrado minarse a tu vida. Le has dado lugar al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. ¿Cómo le hago? No dejando que el sol se ponga sobre mi enojo, no dejando que pasen días y yo con esos sentimientos arraigados de coraje. Hermanos, matrimonios que duran días, semanas, hasta meses, con indiferencias, con rechazos, con rencores. No se imaginan el terreno que le están dando al diablo para manipular y destruir sus hogares. No le des lugar al diablo. Te equivocaste en un momento, perdiste el control en un momento. A cualquiera nos puede pasar. Gritamos, dijimos algo en un momento. Recapacita y ponte a cuenta lo más pronto posible. Trata de no hacerlo, por supuesto, pero si vas a hacerlo, ponte a cuenta lo más pronto posible y no le des lugar al diablo. No te acostumbres a vivir de esa manera. Entonces hay una puerta abierta cuando lo que sientes te controla y pasan días sin que hagas algo al respecto. Le estás dando lugar al diablo y hay peligro grande para tu vida. Génesis capítulo 4. Rápidamente. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nos habla del nacimiento de Caín y Abel y nos dice que uno fue labrador de la tierra y otro pastor de ovejas. Ofrecieron su ofrenda al Señor, uno fue aceptado, otro no. Uno estaba en la voluntad de Dios, otro no. Uno quiso hacer las cosas a su manera, otro no. Y dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que sucedió con Caín primeramente? Tuvo envidia, se enojó, tuvo un sentimiento negativo,
pero dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se le transformó su rostro. Debemos de tener cuidado cuando nuestra cara, nuestro semblante comienza a transformarse. Nos irritamos, nos enojamos y comienza una transformación en nuestra vida. Ya son señales negativas. Estamos pensando algo negativo, estamos sintiendo algo negativo. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué tremendo. Vea bien, el Señor miró a Caín. Lo mira ahí todo malcarado, lo mira ahí con una actitud negativa. Ya tenía pensamientos negativos, ya le había dado lugar al diablo, ya había estado tramando, pensando con envidia hacia su hermano, sintiendo algo malo hacia su hermano. Y llegó el momento cuando Dios lo miró, había llegado la concupiscencia a Caín y se había desordenado sus sentimientos. Y él no hizo nada al respecto. Y entonces el enemigo llegó y comenzó a seducirlo por un pensamiento negativo de ir y matar a su hermano, ir y vengarse de su hermano. Y de repente comienza a acceder Caín. Y ya en el corazón de Caín, Dios miraba que había un deseo de matar a su hermano. Ya miraba que había un deseo de vengarse de su hermano. Y Dios todavía llegó a tiempo, hermanos. Dios llega a tiempo en cada una de nuestras vidas. Dios nos mira que ya nos estamos enojando, que ya le dimos lugar a aquel pensamiento negativo, que ya los celos, que ya la envidia, que ya la ira, que ya aquellas cosas están minando nuestro corazón y que ya estamos planeando vengarnos, desquitarnos, dañar a aquellos que nos rodean, aquel esposo, aquella esposa, aquellos hijos. Y cuando Dios mira eso, Dios es tan bueno y tan misericordioso que llegó con Caín y le dijo: Caín, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te miras con esa cara transformada? ¿Por qué te miras con esa actitud? Si haces bien, ¿no crees que yo te levantaré? Sí, Caín, yo te levantaré, yo te exaltaré. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto de ti depende, Caín. Tú eres el que decides. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero también el pecado está a la puerta tocando. No crea que nomás Cristo toca la puerta. Y hay veces que toca más fuerte el pecado que Cristo. Hay veces que el pecado parece que quiere tumbar la puerta. Ábreme, ábreme. Y está ahí. Y usted está: le abriré, no le abriré, le abriré, no le abriré. Así estaba Caín. Le gritaré, no le gritaré, le diré, no le diré, le reclamaré, no le reclamaré. Está con aquel pensamiento. Llegó el momento cuando Dios le habló a Caín y le dice: Caín, piénsalo. Si tú te humillas, yo te voy a exaltar. Si haces las cosas conforme a mi voluntad, yo te voy a ayudar. Pero si haces las cosas de otra manera, el pecado está a la puerta y se va a enseñorear de ti y te va a gobernar y te va a manipular. Estaba a la puerta esperándolo. Y Caín le abrió la puerta al pecado y le dijo a su hermano: salgamos al campo. Llegó de una concupiscencia a un pensamiento, a un sentimiento, a una acción. Hasta que lo mató, hasta que hizo el acto. Vamos, lo mató. Lo invitó al campo y lo mató. Mató a su hermano. ¿Qué pasó? Le dio lugar al diablo. Le dio lugar al diablo. Hermano, ¿cuántos hombres en este tiempo se escucha por la televisión de que un hombre en tal lugar llegó a su casa, mató a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, y luego agarró la pistola y se dio un balazo él, y después se investiga por qué? Porque estaba celoso de una situación que había, movido por un espíritu de celos, primeramente matando a su familia y después terminando quitándose la vida a él. ¿Qué sucedió? Todo comenzó con un pensamiento, con un sentimiento, y llegó a darle lugar al diablo a tal grado que el diablo llegó a tomar lugar en ese hombre para matar a su familia y matarse él mismo.
Así es como se le da lugar al diablo. ¿Cuántos hombres están detrás de las rejas en la prisión y dicen: yo no sé por qué lo hice, yo no sé lo que hice, perdí el control, yo no quería hacerlo, pero cuando acordé lo hice? ¿Qué pasó? Sintieron algo, sintieron ira, sintieron coraje, sintieron deseo de venganza y no detuvieron aquello. Le abrieron la puerta al diablo. El diablo los tomó por un momento y los hizo matar, los hizo destruir, y después ahí los suelta, y ahí están los pobres sufriendo, heridos en la prisión, en la cárcel. ¿Sí me comprende? ¿Qué estamos mirando en estos días? Cada día más y más. El homosexualismo, el lesbianismo. ¿Sabe qué es eso? Son mentes confundidas, son sentimientos trastornados por el diablo, que están desorientados, que no conocen su origen, y que el diablo llegó a trastornar sus sentimientos a tal grado de hacerle creer a la mujer que nació para ser hombre, y hacerle creer al hombre que nació para ser mujer. El pensar que Dios creó a la mujer para ser hombre o al hombre para ser mujer es como pensar en que un hombre inventó el carro para que anduviera en el mar y una lancha para andar en la autopista. Una lancha no puede andar en la autopista, no está equipada para andar en la autopista. Un carro no está equipado para andar en el mar. Dios hizo al hombre para ser hombre y Dios hizo a la mujer para ser mujer. Pero el diablo ha distorsionado en la mente y en el corazón, ha manipulado los sentimientos del hombre, de la mujer, y ahora se siente mejor siendo mujer cuando nació para ser hombre. Ahora se siente mejor actuando como hombre cuando nació para ser mujer. Y nunca será feliz, nunca, nunca. Es una fantasía y una falsedad, porque no es real aquello. ¿Sí me comprende? Pero ¿qué sucede? Manipulaciones del diablo. El enemigo controlando los sentimientos, puertas abiertas que destruyen, que construye el enemigo fortalezas al grado que los convence. Naciste para ser mujer, naciste para ser hombre, cuando realmente este es un hombre y le dicen: naciste para ser mujer. Esta es una mujer y le dicen: naciste para ser hombre. Confundidos, desorientados y desviados de los sentimientos y de los pensamientos. Son las puertas abiertas que destruyen, que deterioran al hombre y a la humanidad entera. Póngase de pie, aquí me detengo que el tiempo se nos ha ido.